Normalmente cuando predico y graban la predicación siempre me preguntan cuál es el título del mensaje. Para mí es fácil predicar, quizás después de tantos años, pero ponerle título a las predicaciones me cuesta bastante. Hoy en este caso es lo contrario. Creo que es más fácil poner el título y lo más difícil es predicarlo. Pero vamos adelante, como diría un jugador. Ahí van el as de copas. Vamos a leer el capítulo 16 de San Juan. Dice la palabra de Dios así: de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El título sería de la tristeza a la alegría. Amén. Podemos afirmar, creo que sin ninguna duda, de que lo contrario a la alegría es la tristeza. Y las razones por las que estamos tristes pueden ser varias y pueden ser muchas razones. Normalmente los siervos de Dios nos entristecemos no tanto por nuestro estado personal o nuestros éxitos propios, sino casi siempre el siervo de Dios se entristece por un sentimiento de falta de justicia o de una injusticia, o casi siempre por la depravación, el desorden o el desvío o la degeneración o el sufrimiento de la obra de Dios. Esa es la razón por la que normalmente un siervo de Dios se entristece. Un siervo de Dios no está tan pendiente de sí mismo, ni de su estado, ni sobre todo de su más o menos éxito. Pero la tristeza es algo muy humano y algo de lo que no tenemos que avergonzarnos, pero es un estado en el que Dios no quiere que estemos permanentemente, sino que Dios quiere, como ha dicho aquí la palabra del Señor, que nuestra tristeza se convierta en alegría. Es un milagro, porque algo negativo en el que se convierta en algo positivo, pues solamente Dios lo puede hacer. Pero la tristeza es algo con lo que tenemos que contar. El capítulo 137 de los Salmos dice así: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos. Salmo 137, versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos, y acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cantos de Sión. Y ellos responden: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra la destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hay veces que nos dicen: tenéis que alegraros, tenéis que cantar, la tristeza no es buena, coger los instrumentos, sobre todo la gente, los hermanos que nos subimos aquí al púlpito, sobre todo los que dirigen a la alabanza, pues animan a la gente a que esté alegre, a que dance, y eso es algo pues oye, normal y es bueno, lógicamente, pero no siempre estamos alegres. En este caso, pues decían: oye, cantadnos canciones de Sión, alegraos. Y decían ellos: ¿cómo vamos a alegrarnos si no tenemos motivo de alegría? No tenemos razones por las que estar contentos. Y entonces dice Jerusalén es lo preferente de mi alegría. Digamos que Jerusalén puede ser nuestra casa, nuestra obra, nuestro ministerio, el reino de Dios, las cosas de Dios, no las cosas nuestras, no es nuestro estado personal, sino cuando un siervo de Dios está alegre es porque ve que el reino de los cielos avanza, se extiende, la gente cambia. Pero cuando uno ve pues, que la obra se estanca, que la obra tiene tintes de deterioro, cuando la opresión, digamos, del enemigo es tan intensa y la gente está de alguna forma atemorizada y sufriendo,
pues esa es la razón por la que los siervos de Dios no siempre estamos alegres, sino que estamos en la actitud de Señor. Tú tienes que cambiar esta situación. Vamos adelante en otra situación. Nehemías, en el capítulo 2 de Nehemías, dice la palabra de Dios. Como todos sabéis, Nehemías era el copero del rey. Y a veces las personas que están tristes, bueno, pueden ser incluso aguafiestas, ¿no? Porque nosotros normalmente nos acercamos a personas que nos pueden aportar algo positivo. La tristeza no es algo positivo en su esencia, ¿no? Casi siempre la tristeza es algo de lo que uno huye, porque uno quiere estar cerca de personas que le aporten optimismo, que le aporten al positivismo y estar a gusto, ¿no? Pero la tristeza se puede convertir a algunas personas en gente que son como aguafiestas, a los cuales uno dice, bueno, pues no voy a acercarme mucho, no sea que me contagie, ¿no? Pero Nehemías estaba en una situación de profunda tristeza. Era tan profunda su tristeza que no lo podía ocultar. Quiero decir que un copero de un rey, cuando está en la presencia del rey, no puede aportar sentimientos negativos al rey, porque lo que el rey quiere ya tiene bastantes problemas el rey con gobernar el imperio y tomar decisiones profundas y mandar a los ejércitos a la guerra y todas esas cuestiones, que encima tener un copero que es tu mano derecha que tenga la cara triste, ¿no? Eso era algo inaudito, ¿no? Entonces, Nehemías, lógicamente, tenía mucho miedo de que él pudiera exteriorizar ese sentimiento de tristeza, pero lógicamente cuando uno está triste y no lo puede ocultar, o por lo menos, por mucho que lo intente. Yo, lógicamente, pues en el entorno en el que yo estoy, hay veces que trato de no ser aguafiestas, aunque esté en una situación de tristeza, pero normalmente uno se esfuerza, ¿no? Y Nehemías, a pesar de que se esforzaba por estar alegre, pero... Entonces, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, nunca había estado triste en su presencia. Era alguien que tenía que estar en la corte aportando optimismo, gozo, alegría. Tenía que ser una luz en medio de las tinieblas para un rey cargado de problemas que pesaban sobre sus hombros todo el peso del imperio. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Dice, entonces temí en gran manera. Me han pillado. Me han pillado. Ahora, ¿cómo me escapo? ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo evito el que me dé un rapapolvo diciéndome que me espabile? Vamos. Entonces dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces Nehemías sale de su corazón y le dice la razón de su tristeza. La razón de su tristeza no es una enfermedad, no es una tragedia personal, no es un estado de ánimo transitorio, sino el dolor de su corazón es que Jerusalén, la preferente razón de su alegría, pues está en una situación de dificultad. Y entonces, pues esa es su razón de estar triste, ¿no? Ahora, Nehemías recibe la gracia del rey para poder regresar a Jerusalén y reedificar, como todos sabemos. Y en el proceso de reedificación ocurre una serie de cosas en las que van cambiando de una forma muy progresiva el estado de ánimo de él y del pueblo hasta llevarlo a un estado de avivamiento, y como consecuencia del avivamiento y de la restauración, porque al final no puede haber alegría si no hay restauración y liberación. Entonces Nehemías es un restaurador, es un libertador, alguien que va llevando al pueblo desde la tristeza al gozo, a la alegría, por medio de una transformación de las cosas naturales, pero también del estado espiritual, para llevarles a un estado óptimo de alegría, porque su relación con Dios se ha solucionado.
Pero antes de seguir con el libro de Nehemías, quisiera leeros lo que dice el Salmo 45 con respecto a Jesús. Y lo que también el Señor debe decir a través de nosotros. En el capítulo 45 de los Salmos dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, centro de justicia y cetro cetro de tu reino. Dice: has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está diciendo que hay una alegría que puede emanar de las circunstancias positivas de la vida en general, que tenemos muchas, por las cuales tenemos que dar gracias a Dios, como dice la palabra del Señor: no me olvido de ninguno de tus beneficios. Tenemos salud, tenemos provisión, tenemos muchas cosas buenas. Pero también hay situaciones en las que pesa sobre nosotros una tristeza espiritual por causa siempre de la obra de Dios o de nuestra carga por el ministerio o por las personas. Y aquí en este caso dice la palabra de Dios que tú has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso tienes una dosis mayor de alegría más que tus compañeros. Tus compañeros están alegres por razones naturales, razones operativas, ministeriales, pero tú tienes una dosis de mayor alegría porque tienes carga por la obra, porque tu corazón está puesto en el servicio a Dios y en el servicio a los demás, y tu corazón está en cómo restaurar y levantar y cómo llevar al pueblo y tu propia vida en un proceso de la tristeza a la alegría. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amemos la justicia y pongamos delante de nosotros el reino de Dios, su justicia. Y el Señor nos bautizará o nos dará un óleo de alegría superior, diferente, mayor, para aquellos que tienen su corazón puesto en el Señor y su obra. Volviendo a Nehemías, el proceso y el progreso de Nehemías empieza por cosas muy naturales como la reconstrucción, como dar ánimo al pueblo, reconstrucción del muro, la separación del mundo de la población israelita, el poder en jaque y a raya a los enemigos. Y todo esto va llevando a un punto, a un clímax. El clímax es cuando se restaura la lectura de la palabra de Dios, llega el avivamiento y se recuperan las fiestas que se habían perdido por años. Entonces, en el capítulo 8, encontramos cómo el proceso va culminando. Y dice así la palabra de Dios. El capítulo 8, versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Es lo que estoy haciendo yo ahora. Leo la palabra y le doy sentido a lo que dice la palabra. Estaba predicando Esdras. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. Dice: no os entristezcáis, dice, ni lloréis. Dice: porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces dice la palabra de Dios: dice, luego les dijo, vamos a ver, me he perdido. Dice, les dijo, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. Luego les dije: id y comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Luego dice, claro, todo esto es previo, o después, mejor dicho, de la lectura de la palabra de Dios, de haber, de alguna forma, depurado al pueblo, de haberle llevado a un estado de libertad espiritual y haber sanado las heridas de los soldados. La razón de esta predicación es de llevar de la tristeza a la alegría y sanar el corazón de los soldados. No puede haber alegría con los corazones quebrantados.
Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Ya lo dice 3 veces, no os entristezcáis. No les reprochan, no les regañan, no les insultan, no les dicen: ¿por qué estás triste? Porque es que no eres triste. Estar triste no es de Dios, hay que estar... Bueno, pues simplemente les daba razones por las que no tenían que estar tristes. Porque el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios se había calado en sus corazones, había limpiado sus vidas, había sacado los parásitos mentales que habían deteriorado y destrozado su estado espiritual, y la palabra de Dios había lavado perfectamente desde arriba hasta abajo sus espíritus, y esa limpieza había producido un estado de bienestar espiritual y de alegría. Después de haber confrontado al pueblo con su realidad, con su pecado, con su deterioro espiritual, con sus debilidades, el pueblo de Dios había entendido, había comprendido, se había empapado y recibido la palabra de Dios de tal manera que se habían liberado, y entonces se fueron a comer y a gozar con gran alegría. Después empezaron a establecer lo que habían perdido durante años por causa de la esclavitud, y era volver a poner las fiestas solemnes, digámoslo así, que son siempre motivos de recordar y saber quiénes somos y a dónde vamos y cuál es nuestra herencia y cuál es nuestro futuro y quién es nuestro Dios. Y dice, y salió en el capítulo 8, versículo 16, dice: y salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, y cada uno sobre su terrado y sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación volvió de la cautividad e hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta el día de hoy no habían hecho así los hijos de Israel. Se habían olvidado totalmente de las fiestas solemnes, en este caso es la fiesta de los tabernáculos. Y entonces dice en el versículo 17, habían hecho los hijos de Israel, dice desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, no habían vuelto a hacer las fiestas solemnes. Y dice, y hubo alegría muy grande. Tiene que haber alegría cuando se recupera la espiritualidad, cuando se recupera la santidad, cuando se recupera, se depuran. Yo creo que uno de los grandes problemas que todos tenemos son los parásitos mentales. Cuando estuve de viaje por Centroamérica, me llegó en mis manos un libro, no es un libro de política, pero el hombre lo tituló Parásitos mentales, como son pensamientos que se meten en nuestra mente y que se anidan ahí y marcan el estado y el destino de nuestras acciones. Y todos tenemos parásitos mentales que el enemigo mete como de contrabando, pensamientos que ensucian nuestra alma y nuestro corazón, que nos producen temor, nos angustian y nos producen tristeza. Bien, no me quiero desviar, y menos en público. Pero vamos a hacer un pequeño repaso al libro de Habacuc. Y un consejo que os doy como estudiosos de la palabra de Dios es que leáis los libros completos de la Biblia. No os paréis solamente en versículos aislados, sino que leáis lo que es el libro completo y tratáis de extraer cuál es el pensamiento y el mensaje que trata de darnos el autor. Porque todos los libros, aunque pueden tener muchos matices, muchas aristas, o pueden ser muy poliédricos, quiero decir que tienen muchos aspectos, casi siempre tienen un solo mensaje y tienen una identidad, y siempre es bueno que lo encontremos. Y quisiera que leyéramos el libro de Habacuc. Yo no sé si no quiero perderme ningún versículo porque luego me quedo mal. Bueno, vamos bien con el tiempo. Bien, pues vamos al libro de Habacuc. Bueno, el libro de Habacuc es una controversia de Habacuc con Dios. Él está no reclamándole, pero sí dialogando con Dios sobre la situación que está viviendo y la situación del pueblo de Dios. Y él dice así, no vamos a leer todo el libro definitivamente, vamos a leer algunas de las partes y las conclusiones que este libro nos da. Dice,
el capítulo 1, versículo 1 dice, profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa es la controversia que tenía. Él veía tanta injusticia, veía tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas situaciones difíciles, que él de una forma valiente, una forma clara, le reclama o interpela a Dios. Le interpela a Dios y le pide y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo no oirás? ¿Hasta cuándo darás voces y no salvarás? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él veía que el poder de los impíos, la fuerza de los injustos, los enemigos estaban torciendo la ley, estaban oprimiendo al pueblo, estaban oprimiendo a los hijos y a los siervos de Dios. Y él dice, ¿hasta cuándo voy a ver esta molestia? ¿Hasta cuándo voy a ver esta injusticia? ¿Por qué tengo que aguantar esto? Esa era la razón de su dolor, de su sufrimiento. Estas palabras no emanan, digamos, un estado muy alegre, sino un estado de una oración muy profunda, pero sobre todo pidiéndole a Dios que haga justicia. Porque recuerda, hermano, que el que ama la justicia y la misericordia, pero sobre todo el que ama la verdad y la justicia, por esta razón tiene una doble o una dosis mayor de alegría más que los compañeros. Y él tenía esta hambre y esta sed de justicia. Tenía esta hambre y esta sed de justicia porque veía la injusticia que estaba causando el enemigo contra el pueblo de Dios. Quisiera hacer un énfasis y ir al Salmo 73. No lo tenía apuntado, pero quiero simplemente hacer un pequeño énfasis. Dice, ciertamente es bueno Dios para Israel, con los limpios de corazón. Ahora dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, casi me deslizo porque he estado pendiente de ver cómo prosperan ellos y cómo nos afligen. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los demás mortales, no son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosuras. Logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, y hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Estaba el salmista diciéndose, casi me resbalo porque veo cómo el enemigo prospera. Pero luego no vamos a ver el salmo entero porque es largo, pero vemos como Dios al final cambia las cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado, no mantenerse en un estado de tristeza muy prolongado, no sea que podamos mirar hacia otro lado y deslizarnos. Por lo tanto, hoy es el día en que tenemos que renovarnos, fortalecernos y, como he dicho en un principio, Dios quiere sanar el corazón de los soldados. Bueno, seguimos en el capítulo 1 de Habacuc, ya en los versos 12. Y vuelvo otra vez a interpelar a Dios con palabras muy directas, muy claras, muy incisivas, sin prácticamente ningún adorno. Y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como peces en el mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Está diciendo, si tú eres santo, si tú eres bueno, si tú no puedes convivir con la injusticia, ¿por qué la permites? Quiero decir que
que él tenía un conflicto, su alegría dependía de ver la justicia y la intervención de Dios en las cosas que él veía que estaban torcidas. Amaste la justicia, amaste la verdad, Dios te ha dado un espíritu de alegría más que tus compañeros. Demías no podía estar alegre delante del rey, por mucho que él trataba de fingir, porque su corazón estaba con el pueblo. Y seguimos adelante. Ahora, dice la palabra de Dios que en el siguiente, el capítulo 2, Dios responde. El título que le pone el traductor es Jehová responde a Habacuc. Y ahora Habacuc dice, sobre mi guarda estaré. Sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué responderé tocante a mi queja. Entonces él dice, no, yo voy a estar aquí, no voy a retroceder, voy a mantenerme firme y voy a esperar lo que se me dirá con respecto a mi queja, porque tengo una queja. Tú no tienes quejas que te producen estados de situación que menguan tu alegría. Pues él estaba así y decía pero yo voy a estar sobre la roca, yo voy a estar sobre mi fortaleza, no me voy a mover, no voy a retroceder, voy a estar pendiente porque yo sé que Dios me va a responder. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra todo el que leyere en ella. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, pero más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios le dice que la respuesta está llegando. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Él estaba diciendo, siempre cogemos los textos y hacemos predicaciones sobre textos y está muy bien, pero lo que la palabra está diciendo aquí, que es que el hombre que tiene fe supera la tristeza, no da marcha atrás. El hombre que tiene fe espera la respuesta de Dios. El hombre que tiene fe confía en que Dios tiene todo bajo control. Pero el hombre orgulloso, que no ve sus respuestas oportunas a sus intenciones, cuando ve que las cosas no salen como él espera, dice la palabra de Dios que se enorgullece, porque el humilde es capaz de decir, mira, Señor, yo no sé por qué está pasando lo que está pasando, pero sé que tuya es la justicia, mía es la confusión de rostro. Tú tienes razón, yo estoy equivocado. No entiendo esa situación, no entiendo por qué la situación es tan complicada, por qué estamos tan oprimidos, tan perseguidos, pero yo sé que tú estás en lo recto, en lo justo, y yo sé que tú vas a responder. Pero hay muchos que en esa situación se enorgullecen, en el sentido de que no tienen la humildad para soportar y aguantar la presión, la tensión, y lo que hacen es dar marcha atrás. Pero los humildes esperan sobre la guarda, sobre la roca, sobre la fortaleza, sobre la atalaya, observando el horizonte, esperando a Dios, confiando en Dios de una forma plena y directa y clara, mostrando que uno está con el Señor en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, y que además estamos dispuestos, como Pablo, a vivir en la potencia del éxito del ministerio, como también en la manifestación de la muerte de Cristo en nuestras propias vidas. Dice, también es el que ha dado el vino, es traicionero, y el hombre soberbio no permanecerá. Está diciendo que hay algunos que cuando ya las cosas se ponen feas se abandonan en su vida personal y se entregan a vicios, se entregan a pasiones o atenuantes, buscando la alegría en cosas superfluas o en aditivos o en recursos poco éticos, buscando sucedáneos que puedan transformar la alegría que debía ser espiritual en una alegría superficial, buscando recursos en el mundo. Por eso dice que los que no tienen fe acaban entregándose a pasiones, al mundo. En este caso se entrega al vino, y el soberbio no permanecerá. Dice, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, bueno, hemos pasado algunos textos que son más profecías, pero llegamos al final del libro de Habacuc. A ver.
Bien, al final vamos a leer simplemente algunos textos del final de la oración de Habacuc. Concluye con una oración y entonces dice oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Él estaba con su corazón en que veía la potencia y la fuerza del enemigo, la debilidad de la iglesia, veía la injusticia y veía que prevalecía y su corazón estaba sufriendo de ver que el impío era más fuerte que el justo y que Dios a veces callaba de una forma que él no entendía. Pero él al final en su oración dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder delante de su rostro. Ya hablan de la manifestación poderosa de Dios. Y termina con un texto que todos hemos usado también en momentos muy oportunos, pero llega un momento en que él dice así, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, hermanos, conclusión. La conclusión es que la alegría, o mejor dicho, la tristeza tiene que ser transformada en alegría por medio de la restauración, sanación, palabra de Dios a nuestros corazones, que nos limpia, que nos despoja, que nos quita los parásitos mentales y espirituales, nos revela la respuesta pronta de Dios. Pero nosotros, en medio de la tristeza y el sufrimiento y el dolor que todos vamos a pasar, tenemos que mantenernos firmes, mantenernos serenos. Puede ser que tengamos estados de controversia con Dios que son razonablemente sanos. El propio Job decía: yo cuánto quisiera que Dios se sentara delante de mí en una silla y poder hablar con Él directamente y me dijera por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Pero Dios restauró todas las cosas. Todas las cosas. Y el estado posterior de todos los hombres que han tenido tristeza por causa de Cristo, por causa de su obra, por causa de su fidelidad, por causa de su entrega, por causa de su amor a la verdad y por su distanciamiento del mundo y apartarse y haber sido alguien que ha vivido para el Señor, y la tristeza ha venido por causa de la persecución, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Pero lo más importante es que Dios quiere sanar el corazón de los soldados. Quiere sanar nuestros corazones, no solamente para que nos emocionemos, que está bien, pero la emoción no es el resultado de una sanación, es simplemente la manifestación de un estado de ánimo, de una liberación emocional, pero no de una sanidad que nos da un estado de alegría que nos permite ver la vida con una objetividad y espiritual. Entonces, está bien que nos emocionemos, lo justo, pero sobre todo que recibamos sanidad en el alma, que el Señor se lleve todos los fantasmas, se lleve todos los parásitos mentales, todas las cargas emocionales, todos los temores, que volvamos a encontrar, como en los tiempos de Nehemías, respuestas en la palabra de Dios, después de haber restaurado, reconstruido, y que nuestra alegría, como dice la palabra de Dios, nuestra alegría tiene que ver con el estado de la iglesia, cómo estamos. Es el preferente estado de mi alegría, como decían. ¿Cómo me alegraré? ¿Cómo puedo cantar canciones? Por mucho que me digas, me pidas, si
Los muros de Jerusalén están tirados, quebrados. Amén, hermanos. Que Dios bendiga.